Y sin más, creo que podemos pasar ya a las preguntas, secretario de Estado. Sí, por supuesto. Doctor Simón, hoy lo que apreciamos es que de nuevo hay, entre la prensa que pregunta y a pesar de las explicaciones que ha ofrecido, mucho lío con los datos. Lo formulan de distinta manera medios de todo tipo, pues, por ejemplo, Navarra TV. ¿Qué explicación hay para el desfase tanto en el número de curados como en el de los nuevos casos positivos? ¿Cuándo van a cuadrar el número nuevo de fallecidos de algunas comunidades autónomas? Televisión Española pregunta también por qué el total de los datos de contagiados no incluye a los asintomáticos. En fin, reitero que son muchos los medios que hoy se hacen, igual que ayer, muchas preguntas sobre el desfase de los datos. Bueno, yo creo que se ha dicho ya en innumerables ocasiones, los datos que utiliza el Ministerio son los que comunican las comunidades autónomas. Obviamente, nosotros no nos podemos inventar los datos. El número de fallecidos, el número de ingresados en UCIs, el número de ingresados en los hospitales, el número de diagnósticos realizados positivos, los tienen que dar aquellos que los realizan y se realizan en las comunidades autónomas. Si alguien piensa que el Ministerio se inventa los datos, pues obviamente me parecería una posición un poco extraña. En los datos que se publican en el Ministerio, por ejemplo, los datos de asintomáticos, lo que hemos hecho es tener más detalle en la información para poder entender mejor la evolución de los datos y de las cifras que vamos dando. Son cifras que no se pueden comparar a medida que modificamos algunos aspectos en la lucha contra el coronavirus, si modificamos la forma de hacer los test, si modificamos el tipo de test, si modificamos las personas a las que les hacemos los tests, si modificamos los criterios para aplicar esos tests. Tenemos que tener información extra para interpretar lo que significan los nuevos datos que vamos teniendo. Eso no se puede hacer de un día para otro. Eso implica información que tienen que recoger las comunidades autónomas, que tienen que adaptar sus sistemas de información para recoger esos datos correctamente y, por lo tanto, tenemos que dar el margen adecuado para que las comunidades autónomas lo vayan haciendo progresivamente y cada vez mejor, sabiendo que algunas de ellas, afortunadamente no todas, pero sabiendo que algunas de ellas están todavía, aunque haya una disminución muy importante de casos, en una situación de presión por el volumen todavía que hay de casos importante. Esto se tiene que entender. No se pueden hacer los cambios instantáneamente, no por publicar en una orden ministerial, en un decreto o en una ley que necesitamos que nos envíen estos datos, los datos se generan así. Los datos hay que tenerlos y hay que crearlos y hay que enviarlos. Y esto lleva su tiempo. Esto entendemos que en los próximos días, hoy son mejores que ayer eran ya mejores que antes de ayer y entendemos que en los próximos días van a mejorarse. En los datos que se publican en el Ministerio de Sanidad, en la página web del Ministerio de Sanidad, se incluye a la derecha de una de las tablas el total de casos positivos que incluye absolutamente todos. Se incluye una columna con aquellos que han tenido enfermedad, se incluye una columna con el tipo de análisis que se ha realizado para aquellos que han tenido enfermedad, se incluye una columna con los asintomáticos y hoy debería de incluirse, al menos es el esquema que hemos planteado, no he podido ver lo que ha sido publicado finalmente, pero en principio si no es hoy será mañana, una columna con el total de positivos, sean o no asintomáticos. La información está ahí, lo que da esta información es mucha capacidad, mucha más capacidad de análisis y de entender correctamente los datos. Yo creo que eso es importante. En cuanto a los fallecidos, como les decía, los datos que da el Ministerio son los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas. Sí que es verdad que las comunidades autónomas, además, dan información sobre casos sospechosos, que el Ministerio, a medida que se vayan pasando las diferentes fases, irá también solicitando en algún momento en el cual estemos ya en una fase de transmisión de muy bajo nivel y lo que nos interesa es detectar, aislar, diagnosticar y controlar a cada caso y a todos sus contactos. En ese momento es cuando el Ministerio empezará a trabajar con datos de posibles sospechosos de alguna manera. Pero obviamente los datos de sospechosos son mucho más importantes a nivel local que a nivel nacional. A nivel nacional queremos un poco más de estabilidad en las series y por lo tanto pedimos a aquellos que son confirmados. Pero sí que es cierto que las comunidades, como acabo de decir hace un momento, en algunos casos dan también información sobre los casos fallecidos que tenían alguna sintomatología compatible con el COVID-19. Dicho esto, la sintomatología compatible con COVID-19 es una sintomatología muy inespecífica. Tener una tos, un poco de fiebre, tener un cuadro que pueda ser compatible con COVID-19 que no incluya una radiografía,
No es frecuente en algunos periodos del año, pero lo es mucho más en otros periodos del año. Si tenemos una persona con fiebre, tos, cansancio generalizado y una radiografía que presenta un cuadro neumónico bilateral, pues obviamente la probabilidad de que esa persona tenga el coronavirus es muy alta. Y la probabilidad de que el resultado de una prueba analítica sea positiva es muy alta. Si tenemos una persona que simplemente tiene ese cansancio generalizado y una tos en un periodo como estamos ahora de altos niveles de pólenes y alérgenos en el ambiente, la probabilidad de que ese cuadro sea un coronavirus, un COVID-19, es mucho menor. Y por lo tanto, la probabilidad de que el cuadro que presenta dé positivo a una prueba, esta persona dé positivo a una prueba diagnóstica de coronavirus, es también mucho menor. Todos estos datos se tienen que valorar de la forma más coherente posible. No podemos pensar que un cuadro sospechoso es igual de sospechoso en un momento que en otro o es igual de sospechoso en un ambiente que en otro. El tener un contacto con un caso confirmado obviamente incrementa la probabilidad de que una persona con alguna sintomatología sea positiva. El no haber tenido ninguno la reduce. Y todos estos datos se tienen que valorar con mucho cuidado. No podemos, a medida que evoluciona la enfermedad y a medida que evoluciona el año, interpretar de la misma manera los datos que no son sólidos. Y ahora mismo el Ministerio está en una fase en la que considera que todavía tenemos que trabajar con datos confirmados. Le Monde lo plantea así. La Comunidad de Madrid sigue sin dar datos de la misma forma que el resto de las comunidades, lo que impide saber la evolución de la curva de hospitalizaciones, nuevos ingresos en las UCIs, etc. ¿Pero a qué se debe? Se pregunta. ¿Hay previsto obligar a las comunidades a hacerlo? Bueno, hay una orden del Ministerio de Sanidad que en teoría es una obligación de hacerlo, pero sí que es cierto que algunas comunidades autónomas, por la sobrecarga que han tenido e incluso por las bajas que ha habido entre el personal de salud pública, porque han sido afectados también, como toda la población, por el coronavirus, en algunas comunidades autónomas no han podido todavía establecer los mecanismos adecuados para enviar la información que se solicita exactamente como se solicita. Sí que envían una información suficiente y sí que es cierto también que tenemos algunas vías de información alternativas que nos van indicando cómo va evolucionando, por ejemplo, esos niveles de hospitalización y de uso de camas de críticos. Todo este tipo de datos obviamente nos ayudan a interpretarlo, pero sí que es verdad que cuando vemos los datos juntos de todas las comunidades, si falta alguno, pueden no valorarse correctamente. Hay alternativas que se utilizan, se pueden excluir algunos territorios del análisis general. El problema es que al hacer eso estamos refiriendo los resultados a aquellas comunidades que están incluidas en el análisis y no a las otras, aunque sí que en algunos casos se puede inferir el resultado de un análisis en el que se excluye algún territorio al total del territorio si otras informaciones paralelas que podemos obtener por otras fuentes nos indican que la tendencia pudiera ser la observada en el resto del territorio. Yo creo que progresivamente se irá mejorando la calidad de los datos, pero sí que es verdad que algunas comunidades, por todos esos motivos que he mencionado antes y algunos otros que yo personalmente puedo no conocer, han tenido algunos problemas para conseguir enviar la información como se pide. Preguntan agencias internacionales como The Associated Press, ¿cómo se explican las cifras altas de infecciones y mortalidad en las zonas menos pobladas de Castilla y León y Castilla-La Mancha? Bueno, las de mortalidad podría entenderlas. Sí que es cierto que en las zonas menos pobladas la transmisión es siempre más lenta, pero cuando llega igual que a los demás lugares. Es una de las cosas que en otro tipo de epidemias, nada que ver con el COVID, pero otro tipo de grandes epidemias se observa con cierta frecuencia. Los núcleos urbanos generan grandes brotes muy rápidos y luego se mantienen en el tiempo esos mismos brotes en la región o en el país a partir de comunidades más rurales en los que va introduciéndose la enfermedad más despacio. Eso se conoce para otras epidemias y entendemos que no tiene por qué ser diferente en esta en concreto. También es cierto que en las zonas rurales, no solo de Castilla-La Mancha, de algunos otros territorios de nuestro país, la edad media de la población es muy alta. Eso implica que los riesgos de fallecimiento son también más altos que para otras poblaciones más jóvenes. No hay nada más que echar un vistazo a las pirámides de población de las diferentes comunidades autónomas y si además separamos la pirámide de población por zona urbana y zona rural, esa variación se ve incluso en general más evidente, aunque obviamente hay excepciones. Esto podrían ser algunas de las explicaciones,
Pero lo cierto es que la Comunidad de Castilla-La Mancha está también haciendo trabajos de investigación para valorar todos estos detalles, pero sí que es cierto que no son informaciones que se puedan, digamos, confirmar con una gran solidez, pero sí que es verdad que los datos que les he estado dando en estos minutos obviamente ayudan a explicarlo. Hispanidad le pregunta al GEMAD, posiblemente también debamos trasladarlo a los científicos. Tras las acusaciones de Francia e Inglaterra a China, ¿qué sabe la inteligencia española sobre el origen de este coronavirus? ¿Puede ser un invento de laboratorio? Bueno, pues yo tengo que contestar a eso, que no tengo ninguna información que apunte al origen de este virus, ni en un sentido ni en otro, por parte de los servicios de inteligencia militares. Sí que sabemos que hay algún estudio científico publicado que indica que este virus es claramente de origen animal. Luego, hipótesis de ciencia ficción puede haber todas las que queramos. La información que tenemos ahora mismo, que está publicada en revistas científicas, en la que nosotros manejamos ahora mismo es esa. Otras hipótesis, bueno, si alguien puede comprobarlas. En News Diario pregunta, algunos países europeos como Bélgica y distintas comunidades autónomas han empezado a contabilizar fallecimientos sospechosos por coronavirus, aunque no fueran confirmadas con pruebas. ¿Deben contarse así o no y por qué? No es que deban contarse sí o no, son fallecidos que tenemos que valorar. Lo que pasa es que la valoración de un sospechoso tiene que ser completamente diferente a la valoración de un confirmado. La definición de caso de esas personas no es lo mismo si es una persona que tenía un cuadro claro, respiratorio, agudo, grave y con una radiografía que indicaba una neumonía bilateral, como he explicado antes, que una persona que simplemente tenía una tos o un poco de fiebre o un catarro, y además si es una persona polimedicada que está institucionalizada, pues el criterio obviamente también, la probabilidad de que sea COVID es claramente diferente. No es una cuestión de contabilizar o no, es una cuestión de interpretar lo que significa. En España se cuentan todos los fallecidos. Todas las personas fallecidas tienen su certificado de defunción y todas las personas fallecidas están tanto registradas en el registro civil de defunciones como registradas en todas las bases de datos de fallecimientos, tanto del nivel hospitalario como de cualquier otra base de datos de defunciones. Están contabilizados. El problema es cómo interpretamos la información. Ahora mismo podemos interpretar correctamente los fallecidos con un test diagnóstico, lo que implica una infección. No quiere decir que se han tenido que morir todos por el coronavirus, pero se contabilizan igual. Eso nos da una estabilidad en la serie que nos permite valorar la evolución. Yo no sé ahora, en este momento, cuánto más iban a aportar esos casos, pero sí que es cierto que contarlos y ponerlos en otra columna más se puede llegar a hacer cuando sea necesario y cuando tengamos los recursos suficientes o no suponga una sobrecarga para unos servicios sanitarios ya ahora todavía más relajados, pero todavía muy sobrecargados con el trabajo para responder a la situación. El Diario de Sevilla, Grupo Joly, pregunta que después de algo más de un mes de confinamiento, los casos detectados cada día son del orden de unos 5.000. ¿Dónde se sigue contagiando la población si llevamos tanto tiempo encerrados? ¿En las casas, en los supermercados, en los hospitales? Bien, bueno, en España tenemos varios núcleos de transmisión claros y espero que no se moleste ninguno de los grupos a los que les puede afectar, pero son los que tenemos. Sabemos que tenemos un núcleo de transmisión nosocomial, en la asistencia sanitaria. Esto es así, los pacientes se juntan, los pacientes están en la misma zona, estuvieron en su principio en salas de espera comunes donde no se sabía quién tenía o no tenía coronavirus, y obviamente eso ha producido una transmisión y eso luego se repercutió en transmisión a los profesionales sanitarios. Tenemos otro núcleo claro de transmisión en España que está asociado a las residencias de ancianos, que han tenido brotes muy importantes desde el principio de la epidemia, y luego tenemos otro grupo de transmisión que es el lógico para la población general, y es los núcleos familiares. Sabemos además que sí que es cierto que estamos en alrededor de los 5.000, contando ese incremento en el número de pruebas y por lo tanto probablemente la detección de más casos leves, pero obviamente todo esto, como hemos dicho, hay que valorarlo con cuidado mientras los datos tienen todavía esa inestabilidad que nos hace valorarlos con mucho cuidado.
Pero sí que es cierto que los datos que estamos leyendo hoy, que estamos observando, que nos están notificando a día de hoy, son las personas que se infectaron, que iniciaron síntomas hace entre 7 y 10 días y que se infectaron hace 15 días. Es decir, el nivel de transmisión actual es mucho más bajo que en aquel momento. Y aún así, en aquel momento, con estos datos ya estamos observando el descenso. El nivel de transmisión actual es mucho más bajo y es por eso por lo que progresivamente se podrán empezar a plantear las medidas de transición a otra fase de la epidemia. Pero lo cierto es que incluso con este retraso estamos observando el descenso de la transmisión y ahora mismo la transmisión será mucho más baja y obviamente la gran parte de los casos que estamos detectando ahora ya solamente pueden infectarse en 2 ambientes. Alguno cada vez menos porque está muy controlado y se está trabajando con un nivel excelente en los hospitales, y luego el nivel grueso son aquellos que se han ido transmitiendo en el núcleo familiar de alguna manera a partir de la entrada de algún caso externo. Pero como les digo, la situación actual, cuando podamos valorarla dentro de unos días, es mucho, mucho mejor probablemente, espero también, me puedo equivocar, que lo que estamos viendo actualmente, que ya es bueno, pero que se refiere a hace casi 15 días en cuanto a la transmisión y entre 7 y 10 días en cuanto al inicio de los síntomas de esas pacientes. Vamos a finalizar con 3 preguntas, 2 de ellas encadenadas y luego una tercera. Redacción Médica dice: el día en el que el Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, el presidente Sánchez se mostró convencido de que tendría que solicitar otra más. Y hay voces de las comunidades que apuntan hacia el 10 de mayo. ¿Qué postura defiende el comité técnico, el comité de expertos? ¿Debería, en caso de haber una prórroga, haber medidas menos restrictivas? Y en ese sentido, Diario 16 pregunta: como responsable de la comisión de expertos, ¿aconseja al Gobierno sobre ir facilitando la salida controlada de niñas y niños a la calle? Cuando habla del comité de expertos, ¿se refiere al comité técnico o al comité científico? Entiendo que al comité científico. Sí. Bueno, el comité científico no tiene duda de que las medidas que se han tomado han tenido un impacto muy importante en el control de la transmisión y en la evolución de la epidemia. Eso está clarísimo. El comité científico también, porque entre otras cosas la experiencia nos hace ser prudentes, saben que lo que no se puede es abrir de un día para otro o eliminar de un día para otro todas las medidas de control que se han implementado, que hemos conseguido entre todos y que ha implementado el Gobierno para controlar esta epidemia. Obviamente el Comité Técnico entiende que se tienen que prorrogar las medidas de control. Sí que entiende también que se pueden ir adaptando esas medidas de control. Y de hecho, hoy hemos tenido una reunión por la mañana del Comité Científico y el Comité Científico está de acuerdo en que claramente las medidas no se pueden quitar de un día para otro. La situación tiene que continuar controlándose. No podemos tirar por tierra de un día para otro todo el esfuerzo que hemos hecho durante un mes, lo que el día 26 habremos hecho durante un mes y medio, pero también se entiende que en ese proceso de transición se tienen que ir modificando algunas de las cosas que favorezcan poco a poco la vuelta a una situación un poco más normal. Los niños y las niñas que puedan salir, de hecho, sí que es cierto que el último decreto sí que permite la salida de niños y niñas para hacer actividades necesarias con alguno de sus progenitores. Si no recuerdo mal, el último decreto indica que se puede salir un padre con uno de sus hijos o una madre con uno de sus hijos, por ejemplo, a comprar el pan o hacer alguna cosa que sea necesario hacer. Sí que es cierto que debo decir que me gusta esta percepción de que esa necesidad no se ha instaurado en el imaginario colectivo y que las personas siguen haciendo un esfuerzo por mantener el aislamiento. Y eso es importante porque indica que somos capaces de entender la necesidad de mantener estas medidas no hasta hoy o hasta mañana, sino todavía durante todas las semanas durante las que tendremos que mantenerlas. Eso sí, es cierto que se van a poder ir relajando progresivamente a medida que podamos comprobar que la transmisión está realmente controlada o
a unos niveles suficientes para que se puedan controlar todos los casos que sea necesario controlar, y si podemos garantizar que las capacidades de nuestro sistema asistencial pueden responder sin llegar a los límites de presión que han llegado en estas semanas anteriores ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño, del coronavirus. Pues precisamente sobre los menores, Catalunya Press le preguntaba qué pregunta le ha sorprendido más de la charla con jóvenes y niños de esta mañana que ha mantenido con el ministro Pedro Duque. Bueno, la verdad es que ha sido una charla dirigida a los niños y adolescentes muy bonita. Hemos tratado de hacer una comunicación, obviamente por vídeo, por Skype, o no sé qué método se ha utilizado de videoconferencia, pero ha sido una charla muy bonita, muy interesante, porque además surgen preguntas que a lo mejor desde nuestro punto de vista técnico nos planteamos un poquito menos, pero que nos han permitido a nosotros reflexionar sobre este aspecto, y yo espero que a los niños y adolescentes les haya podido servir para entender un poquito por qué estamos haciendo todo esto. Obviamente iba dirigida a ellos, hemos tratado de dar el tono que había que darle. Espero haberlo conseguido y no haber dado demasiados datos o utilizar demasiadas palabras técnicas que han podido confundir. La pregunta que más me ha sorprendido no ha sido una pregunta formulada, ha sido una pregunta escrita, que además ha sido muy bonita, y yo creo que tanto el ministro como yo nos ha gustado el poder responder a una pregunta. No recuerdo si era un niño o una niña que había enviado una carta, por lo visto hace unos días o unas semanas, me parece que era el presidente Sánchez, preguntando que si el ratoncito Pérez podría o no venir a ponerle su regalito una vez que se le había caído el diente. Son preguntas muy bonitas, muy interesantes, que tenemos que responder, pero lo cierto es que todas las preguntas que nos han hecho me han parecido preguntas muy interesantes y que muestran no solo la inteligencia de nuestros niños y adolescentes, sino también el interés que tienen en que entre todos juntos podamos controlar esto. Pues muchas gracias, doctor Simón, María José Rayo, general Miguel Villarroya, comisaria Pilar Ayué y el general José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias.